la medida cautelar. Me pronuncio en los siguientes términos. La Fiscalía solicita la imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, esto tomando en consideración la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre del año 2024, que entró en vigor al día siguiente, donde por una parte el Poder Constituyente permanente establece la reiteración de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y por otra parte amplía el catálogo de delitos que supuestamente merecen medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Técnicamente esta medida es constitucional, sin embargo es inconvencional, y esto es así porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en dos asuntos emblemáticos que ha resuelto, que es el caso García Rodríguez y otros contra México, sentencia del 25 de enero del año 2023, y también en el asunto de Zompantla Tecpile y otros contra México, en sentencia del 7 de noviembre del año 2022, ha condenado al Estado mexicano por la razón de que en México se impone la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por la simple denominación del delito, sin necesidad de debate correspondiente y sin necesidad de justificación alguna. Anteriormente ya la Corte Interamericana incluso se había pronunciado en el asunto de J contra Perú, donde condenó al Estado peruano diciendo que esta persona que había sido imputada por un delito de terrorismo, a la misma, en su caso, se le habían impuesto diversas restricciones, entre otras la de prisión preventiva. Y se decía que la simple denominación del delito no es motivo suficiente para la imposición por sí misma de la medida cautelar de prisión preventiva, no obstante que estábamos en presencia de un delito de terrorismo. Estas dos determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son optativas para el Estado mexicano, son obligatorias, son vinculantes. A diferencia del sistema jurisprudencial en el Estado de México, en México anteriormente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en pleno o en salas, se requería la jurisprudencia por reiteración de criterios. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es así, siempre ha sido una sola sentencia en el sistema interamericano, constituye jurisprudencia, y es toda la determinación emitida por la Corte. En el bloque de constitucionalidad, en las fuentes de ese bloque, tenemos, y me refiero al artículo primero, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, tenemos lo que es los derechos humanos establecidos y reconocidos, sobre todo porque México establece un sistema de reconocimiento de derechos humanos, todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en los tratados internacionales, sean o no de derechos humanos, en la jurisprudencia del Poder Judicial Federal a través de sus órganos legitimados, y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se requiere una sola sentencia. Por otra parte, se debe establecer lo que se precisa en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, también conocido como el Tratado de los Tratados, donde en su artículo 26 se establece el principio pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. El artículo 27 de la misma convención estatuye que el derecho interno y la observancia de los tratados dice que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Hay una excepción, pero no se refiere a ninguno de los hechos vinculados con el presente asunto. Es decir, México suscribió y ratificó la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, al igual que el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos. Por tanto, los derechos humanos establecidos en la Convención de Viena y la Convención Americana de Derechos Humanos forman parte del bloque de constitucionalidad. Esa reforma del 2011 al artículo primero constitucional actualmente está vigente. En el artículo en cita se establece un sistema de reconocimiento de derechos humanos de los establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por otra parte,
se ha establecido, desde luego, la reforma reciente por el Poder Constituyente, que es reincidente en la legislación en el sentido de violar la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Ello no impide, desde luego, porque el Congreso de la Unión, el Poder Constituyente y la mayoría de las legislaturas de los estados establecieron una restricción, quitando al juez su función principal, que es la interpretación. El juez lo que hace es interpretar la norma. Dicen que está prohibida cualquier interpretación, que se debe atender a la literalidad. Pero actualmente el Poder Constituyente no ha reformado el artículo 1 constitucional. El Estado mexicano no ha hecho la denuncia. Cuando digo denuncia me refiero a que ha renunciado a ser parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que está conformado por la Comisión y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión como un filtro antes de que los asuntos lleguen a la Convención, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego entonces lo que este órgano jurisdiccional aplica es el artículo 1 constitucional, párrafo 1, sistema de reconocimiento de derechos humanos, y lo que es el bloque de constitucionalidad. Las normas constitucionales, incluso los derechos humanos establecidos en las normas constitucionales, se deben interpretar de forma sistemática. La Constitución establece un sistema de reconocimiento y de restricción de derechos humanos. La Constitución reconoce, por ejemplo, el derecho humano a la libertad, pero es la propia Constitución donde nos establece las restricciones. La libertad se puede restringir en varios supuestos. En materia penal, en caso de delito cometido en flagrancia y mediante libramiento de una orden de aprehensión, y así podemos explicar muchos derechos fundamentales. Por estas consideraciones, por la simple denominación del delito, no puedo imponer como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Lo que estoy haciendo es un control de convencionalidad, no de constitucionalidad, porque la prisión preventiva oficiosa es constitucional, sin embargo es inconvencional. En consecuencia de lo anterior, no puedo atender a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.